digamos, la primera que vamos a encontrar es, digamos, cuál es la derivada de una función lineal. Utilizando la definición de límite, intuitivamente, como ya sabemos que una derivada es la pendiente de la recta tangente, estas ideas las vamos a empezar a asociar ahorita. Entonces, digamos, aquí tenemos la función lineal f a de x más b. Y a esta le queremos sacar su derivada. Entonces, sabemos que la pendiente de una función lineal es a, en este caso es a. Entonces, cuando quiera hallar la derivada, tendríamos que esperar de que la derivada es igual a la pendiente. Entonces, en este caso vamos a utilizar la definición de límite. Todavía en algunos problemas las vamos a seguir usando. Y luego nos vamos a dar cuenta de qué sucede. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué pasa? Digamos, cuando evalúo esta función en x más h, ¿a qué me queda igual? A por x más a por h más b. Y luego menos f de x, ¿a qué es igual? Menos esto. ¿Ah? Sí, a por x más h, pero aquí ya distribuí el x más h para que empecemos a ver la cancelación fortuita de términos. Entonces luego tengo que hacer menos f de x, ¿a qué es igual menos f de x? Menos, ajá, menos ax menos b. Y luego, ¿cuáles términos se van? Ajá, y el b. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Nos queda h partido h. Entonces todo esto, digamos, ¿a qué se simplifica? A simplemente a. Se cancelan las h's y el límite de una constante es igual a esta constante. Entonces ya encontramos que la derivada de la función lineal es a. Vamos a ver que con la parábola vamos a llegar a un resultado que ya han de conocer ustedes, el 2x. Y la del cubo no lo voy a hacer, pero ya digamos vamos a empezar a inferir, bueno, el cubo va a tener que tener esta derivada. Entonces la cuadrática es x al cuadrado. Entonces encontremos esta derivada. Utilizando todavía la definición. El límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado partido h. Entonces ahorita digamos, ¿cómo puedo desarrollar este binomio? ¿Cuál sería este binomio que tengo aquí? Ajá. Más estos. Sería 2 por h por x más h al cuadrado menos x al cuadrado partido h. Y luego, ¿qué se va? ¿Qué es lo único que nos queda? Ajá, 2x más h. Entonces, otra vez, digamos, siempre como que nos queda un término y luego el resto de términos se vuelven cero o se cancelan. Y entonces aquí vamos a encontrar que la derivada de la función cuadrática es igual a 2x. Lo mismo podemos hacer con la cúbica, pero lo que vamos a empezar a notar es que aquí como que se está repitiendo un patrón. ¿Sí? ¿Por qué es más h al cuadrado? No menos. Ah, es que porque estoy haciendo x más h. Si fuera x menos h al cuadrado, ahí sí, digamos, sería x al cuadrado menos 2h por x, pero sí sigue siendo más h al cuadrado, porque hay que recordar, digamos, que cuando uno hace estos cuadrados perfectos, en realidad uno tiene aquí cuatro términos. Este por este, más este por este, más este, sí. ¿Qué pasó, güey? Ah, no, 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 solo es este por este te queda el x al cuadrado, este por este otro es h por x y luego hay otro h por x que a la hora de sumarse es 2 por h por x. Ah, pero es que aquí ya la elevé al cuadrado. Todo esto de aquí es x más h al cuadrado. Entonces, digamos, la cúbica no voy a hacer este ejercicio, pero posiblemente, digamos, ya se pueden imaginar cuál es la derivada de esta función. La de x nos quedó 1, la de x al cuadrado nos quedó 2 por x y la de el x al cubo podemos especular como que
la potencia está bajando. Y luego el grado del polinomio baja en 1, porque digamos con la cuadrática bajó en 1, con la lineal también bajó en 1 y por eso pasamos de x a la 1 a x a la 0. Entonces lo que vamos a empezar a ver es que todas estas se empiezan a repetir con un patrón bastante familiar. Baja el exponente y el grado del polinomio baja en 1. Entonces la idea es, ahorita vamos a tener ya nuestra primera regla de derivación, la regla de la potencia. Entonces, digamos, como si seguimos utilizando la definición de límites, podemos encontrar que incluso la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, la derivada de este monomio es n por x a la n menos 1. Entonces, posiblemente varios de ustedes ya vieron esta regla de derivación y ahí ya la van a poder usar, ya no va a ser necesidad de hacer todo esto. Y esta regla es bien bonita porque esta regla no solo se aplica para números enteros, sino para cualquier número real. Entonces aquí pueden encontrar la derivada de x a la 1 medio, de x a la 1 tercio, de x a la pi, de x a la menos 5. Entonces cualquiera que sea este número puedo encontrarlo y únicamente lo que hay que hacer es, se multiplica por el exponente y luego el exponente lo disminuye en 1. Entonces el exponente baja en 1. Entonces vamos a ver cómo se empieza a usar esto para varios ejemplos. Estos ejemplos los tengo en la página 77, ya están resueltos. Entonces digamos, aquí hay uno bien curioso. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. ¿Por qué es 0? Porque digamos la pendiente de una función constante es 0. Una función constante no tiene pendiente. O como vimos con la función lineal, cuando calculamos la derivada de esta función a x más b, ¿ya vieron qué pasó con la b? La b se desapareció. Entonces eso también, digamos, es un caso especial de la regla de la potencia. La derivada de x a la 0 es igual a 0 por x a la menos 1. Entonces 0 por x a la menos 1 es igual a 0. Entonces, eso se puede ver con esta regla o simplemente la derivada de una constante es igual a 0. Y aquí siguen habiendo problemas más curiosos. Hay unos problemas un poco conceptuales, digamos, la derivada del logaritmo de 37 más la raíz cuadrada de pi. Puede parecer un problema intimidante, pero solo recordemos algo. Cuando estamos derivando una función, la derivamos respecto a una variable x. Entonces, si no aparece la variable x, todos estos números son constantes. Entonces, digamos, logaritmo de 37 es un número. No sabemos exactamente cuál es, pero es un número, digamos, 1 punto algo. La raíz cuadrada de pi también va a ser 1 punto algo. Entonces, como estos dos números son constantes, sí, esto es simplemente 0. Puedo decir log 37 y pi son constantes. Y ahí te digamos, hay el siguiente problema, si lo quisiéramos encontrar utilizando la definición derivada, sería un problema sumamente extenso y lo frustrante es que al final habrían un montón de términos que se cancelarían. La derivada de x a la 20. Entonces, esta derivada, ¿a qué es igual? ¿Sí? Entonces, esto, digamos, es todo. Entonces, todo el esfuerzo que estuvimos haciendo ayer, ahorita ya nos vamos a ahorrar un montón. Tenemos también la derivada de 1 partido x a la 9. ¿Esta cuál sería la derivada? Aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Sí, hay que hacer este paso, sí, porque observen que un detalle de la regla de la potencia es que la potencia tiene que estar en el numerador. Ahora, afortunadamente aquí, aunque la potencia sea negativa, igual podemos utilizar la regla de la potencia. Entonces ahora aquí hay que poner la potencia en el numerador. Entonces ya digamos cuál sería la derivada de x a la menos 9. Sí, menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque está haciendo menos 9 menos 1 es igual a menos 10. No,
No, la verdad, no, a menos que les guste más el menos 9 partido x a la 10. Ese tal vez serviría si uno quiere ver en dónde la derivada existe o no. Y luego tenemos este otro, que este es otro problema extraño, pero también que se deriva con suma facilidad porque es una aplicación literal de la regla. Entonces tengo que encontrar la derivada de x a la raíz cuadrada de 5. Entonces, digamos, este 5 sigue siendo un número, una constante. Entonces, ¿cómo derivaría esta función? Ajá. Raíz de 5 y x a la... Y cuidado, es raíz de 5 menos 1. Y desafortunadamente no es raíz de 4. Eso tal vez sería la derivada de x al cubo, el 3 por x al cuadrado. Y entonces pueden ver que no son ejercicios difíciles y vamos a seguir, digamos, realizando más de estos. Aquí incluso yo creo que en algún momento vamos a hacer un problema con el que terminamos la clase de ayer. La derivada de x a la 3 medios. Con esta regla es sumamente fácil. Entonces vamos a poner aquí ejercicio 1, diferencie. Ahora hay veces que posiblemente van a tener que reescribir la función antes de poder derivar. Entonces ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Entonces, por ejemplo, voy a poner este como ejemplo 0, que fue el último ejemplo que hicimos en la clase de ayer. La derivada de la raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, ¿cómo encuentro esta derivada? Se puede escribir Ajá. x elevado a la 3 medios. Sí, x a la 3 medios. Entonces, ya que la tengo como x a la 3 medios, puedo aplicar la regla de la potencia tal como me la dan. ¿Y cuál sería esta derivada? Uh-huh. Ajá, 3 medios menos 1. Bueno, aquí ya me adelanté un poco, pero sí, realmente... Ajá, 3 medios por raíz de x. Y si pueden verificar, digamos, el problema que trabajamos con el que terminamos la clase de ayer, hicimos un montón tratando de encontrar esta derivada, utilizando la definición de límite. Lo tenemos que cambiar a raíz de x. Se puede cambiar, pero digamos, así es correcto también. Cualquiera de estas dos respuestas son correctas. Entonces, digamos, vamos a hacer estas otras derivadas. Pero yo creo que aquí voy a cambiar por la variable t. Y luego voy a cambiar... Tenemos otra que tengo g de x es 1 partido x a la 7, que ya la habíamos trabajado algo similar. Y el último voy a derivar esta función respecto a w. Entonces ahorita tengo un montón de problemas. Yo creo que si mal no estoy, este es el problema A y este es el problema B, sí. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a derivar cada una de estas funciones? La primera, ¿cómo la reescribo? Sí, t a la 3 cuartos, porque esta es la raíz cuarta de t al cubo. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Noten que la estoy derivando respecto a la variable t, pero igual. 3 cuartos menos 1. ¿Pero aquí es igual 3 cuartos menos 1? Sí, menos un cuarto y lo pueden dejar así. Aquí el propósito de este problema es derivar la función. Luego tenemos esta otra, la derivada de 1 partido x a la 7. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado que esto no es 1 partido 7 a la x a la 6, sino que para saber cómo aplicar bien la regla la tenemos que reescribir con como una potencia en el numerador. Entonces, aquí es igual esta derivada. Sí, y digamos, esto es todo. Y no hay más. Este último ya es un poco más interesante porque posiblemente van a decir ustedes, pero creo que todavía no tenemos reglas para derivar funciones cocientes. Pero igual, digamos, ¿realmente necesitamos esto o podemos hacer algo más
interesante acá. Digamos, tengo que encontrar la derivada de w a la quinta dividido w a la 7 medios. W a la quinta por 9 W 7 y... Se puede hacer la regla del producto. Y hay algo más fácil, digamos, ¿cómo puedo dividir estas dos funciones potencia? Ajá, 5 menos 7 medios. Entonces este 5 es como que fuera un 10 medios. Entonces 10 medios menos 7 medios, ¿a qué es igual? Sí, y que es exactamente eso. Entonces esto es bien curioso. Al final la derivada de esta función y esta otra es prácticamente la misma, a pesar de que estas dos funciones se miraban muy diferentes. Entonces luego, ¿cuál es la derivada de w a la 3 medios? Ajá. Y aquí ya terminamos. Entonces ya no tenemos más que hacer. Y como van a ver, estas reglas van a ir todavía, van a ser todavía mejores. Porque, por ejemplo, si en algún momento quisiéramos encontrar la derivada de una función que es esta más esta otra, no hay necesidad de hacer tres problemas de límites aparte, sino se puede ir derivando cada una de esas funciones una por una y luego se van sumando o restando conforme nos las estén dando en el problema. Entonces aquí tenemos otras reglas básicas de derivación. Entonces digamos, lo que vamos a encontrar ahí es que ¿qué sucede si queremos encontrar la derivada de una función multiplicada por una constante? Y digamos que ahorita conocemos cuál es la derivada de esta función. Vamos a decir que la derivada de esta función es la función f' de x. Entonces, ¿cuál creían que es la derivada de a por f de x? A por la derivada de x. Sí, a por la derivada de f de x. Entonces, esa es una regla bien bonita. Si tienen una constante, simplemente derivan la función y la multiplican por la constante. Otra que ya podemos hacer de inmediato es, digamos, qué pasa si están sumando o restando dos funciones. ¿Cuál es la derivada de esta suma o de esta resta? Entonces aquí va a poner f de x más menos g de x. Entonces, ¿cuál sería aquí la derivada? Ajá. Más menos. ¿Sí? Y esto es todo, f' más menos g'. Entonces, estas reglas son tan básicas que en algún momento hasta las vamos a usar sin realmente reparar en ellas. Entonces, ahorita continuemos con estos ejercicios. La clase de hoy va a parecer un poquito rápida, pero es que como pueden ver, digamos, lo que nos hizo la clase de ayer tan larga era el álgebra. Es que ese álgebra sí era demasiado. Incluso aquí en algún momento estos problemas se van a ir complicando un poco, pero aún así se van a resolver relativamente rápido. Entonces, digamos, aquí tenemos un primer problema. También voy a escribir el segundo. Y aquí, como pueden ver, estos problemas ya tienen una dificultad más elevada, pero aún así se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, para la primera función, ¿cuál es su derivada? Nada, ajá, nada, porque todos estos son constantes. Todos estos son constantes. AX es constante. No lo parece, pero lo es. Porque aquí no mido ninguna variable X y ni siquiera ninguna otra variable, porque pi es un número, es 3.141592 y tiene un número infinito de decimales. Esta otra, digamos, aquí sí tengo que derivar cada una respecto a X, pero igual, si lo vamos trabajando poco a poco, ¿cuál sería la derivada? Ajá, 60 partido 30. Y luego el X, ¿qué nueva potencia tiene? 59. Esta otra. Ajá. 6 y este por este. Ajá, la 1 medio o 0.5 o la raíz de X, cualquiera de estas respuestas es correcta. Incluso, digamos, si querían, en algún momento en vez de tener 60 partido 30 de inmediato podían haber puesto 2. Entonces estas ya las tenemos. Aquí hay uno más.
Y luego de este vienen unos cuantos problemas interesantes. Que estos problemas sí me gustan un montón. Yo creo que, no es. Bueno, lo cambié un poco respecto al que tenía en el cuaderno de trabajo, pero igual no importa. Yo creo que sí, solo es esto. Entonces, digamos, esta, ¿cómo la derivaría? Ajá. Ajá. Hay que reescribirla, ajá. X menos 5 séptimos, 5 séptimos. Sí, para que fuera 7 quintos tendría que tener aquí el 7 y el 5 en la raíz. Y luego este otro tengo un menos 3. Y luego este x a la 11, ¿cómo lo reescribo? Ajá, la menos 11. Y luego derivo. Entonces, ¿cuál es aquí la derivada? Está un poquito difícil. 5, 12, ajá. ¿Por qué menos 12 menos 5 séptimos menos 1? Es como que estuviera sumando menos 5 séptimos menos 7 séptimos. Y luego este otro. Acá. Sí, el 30. Este signo se vuelve positivo. Entonces, aquí vienen los problemas interesantes. Hay veces que va a ser necesario simplificar la función antes de derivar. Y ahí te van a ver a qué me refiero con esto. Y estos sí son ejercicios que, digamos, sí necesito que presten atención porque en algún momento los problemas se pueden ver bien intimidantes. Pero luego uno dice, no, aquí solo tenía que haber simplificado la función y luego de simplificarla la puedo derivar sin ningún problema. Ahora, obviamente, posiblemente ustedes ya conocen algunas reglas que les permiten encontrar las derivadas de estas funciones, pero incluso aunque conozcan estas reglas, varias veces es preferible simplificar. Entonces, digamos, aquí tenemos un problema. Conozco la derivada de esta y conozco la derivada de esta, pero ese producto no la conozco, entonces aquí voy a tener que hacer algo. Y sí, distributiva, propiedad distributiva, la voy a tener que escribir como un polinomio, entonces aquí voy a tener que multiplicar este por este, es x a la cuarta, más este por este, 2x al cubo, y así sucesivamente, y luego más este por este, que es más x al cubo, lo voy a poner este ya como un más 3, y luego el último tengo 1 por 2x al cuadrado, entonces este es más 2x al cuadrado. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito de esto? Simplificado de esta forma nos queda un polinomio fácil de trabajar. Simplemente lo derivo. ¿Cuál sería la derivada de este polinomio? Ajá. Más 4x y esto sería todo. Pero aquí viene uno todavía más bonito y este sí que es un problema controversial. Y ahorita van a ver por qué. Porque este sí se mira intimidante. Pero si uno repara en, bueno, ¿cómo puedo simplificar funciones? Este es un problema fácil de derivar. Este dividió este, más este dividió este, más este dividió este, menos 8 dividido 2x al cuadrado. Entonces aquí va a tener que hacer otra vez una propiedad distributiva, pero ahora respecto a la división. Entonces divido este dentro de este, ¿a qué me quedaría igual? Un medio de x al cuadrado. Este dividido este, ¿a qué me queda? Sí, menos un medio. Este dividido este. ¿Es 3 partido x o 3x a la menos 1? ¿Por qué a la menos 1? Porque de esta forma puedo derivar más fácil. Y el último, este, menos x menos 2. O menos 4 partido x al cuadrado. Entonces ya vieron que lo bonito de esto. Esto es bien fácil de derivar. Posteriormente, digamos ya después del parcial, vamos a ver una regla del cociente, pero incluso si quieren usar este programa con la regla del cociente,
se vuelve una derivada sumamente engorrosa que igual hay que simplificar. Entonces luego derivemos acá, digamos, solo x, acá primero nos queda x y luego nos queda... Ajá, excelente. Este otro. Ven. Miremos, este es menos un medio, entonces menos un medio menos uno. Aquí nos queda menos uno. Ajá, es menos, sí. Es menos 3 medios, entonces cuidado aquí, este es menos 3 medios. Este otro, digamos, nos va a quedar también un signo negativo, pero... Menos 2, sí, menos 3x a la menos 2 y luego este otro. Ajá. Entonces, digamos, como pueden ver, esto es todo. Yo creo que aquí tengo un problema más. Bueno, ese F está bien fácil en el cuaderno de trabajo. Yo creo que ese lo pueden hacer, pero lo que voy a hacer es que al F le voy a agregar un término más que les puede parecer bien intimidante. Entonces, el fx, como está en el cuaderno del trabajo, solo tiene este 4 por x al cubo, pero aquí le voy a agregar algo bien bonito. Bueno, y aquí solo tengo que aclarar de que todo esto lo puedo hacer siempre y cuando x sea diferente de 0. Entonces aquí tengo 4 por x al cubo. ¿Puedes eliminar el x menos 1? Sí, esa es la gracia, sí. Ya me descubrieron. Y este, digamos, lo puedo simplificar un poco más. 64 por x al cubo. Por aquí hay que tener cuidado. Aquí no puedo decir que esto es la derivada, esto es 3 por 4x al cuadrado. Ahí estaría incorrecto, me faltaría un 4. Posteriormente vamos a ver cómo vamos a poder lidiar con derivadas de composiciones de funciones. Y luego este otro, como ya se percataron algunos, lo puedo simplificar a x más 1, siempre y cuando x no sea igual a 1. Entonces ya cuando tenga esto ya puedo encontrar la derivada. Este lo puedo dejar como 64 por 3 por x al cuadrado. No me importa mucho esa simplificación. La que sí me importaba era esta. ¿Cuál es la derivada de x más 1? Sí, simplemente 1. Entonces lo increíble de esto es que no se imaginaban que esta función iba a tener una derivada tan simple, simplemente 1, pero es otra vez por la simplificación. Y aquí hay otro todavía que tiene una derivada más bonita. Lástima que no les puse una diferencia de polinomios de grado 4, porque esa es bien bonita también. X al cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8, todo eso es igual a x a la cuarta menos 16. Entonces, digamos, ahora tenemos que este es otro que se mira inicialmente intimidante. ¿A qué se simplifica toda esta función? Ajá. Pero luego en la segunda vuelta vas a ver que se empiezan a ir varios términos. El 2x al cuadrado se cancela con menos el 2x al cuadrado. El 4x se cancela el menos 4x y al final solo te queda esto. Entonces muchas veces, digamos, estén atentos porque van a haber varias propiedades donde van a poder simplificar increíblemente las funciones. Sí, es una diferencia de cubos, sí. Y varios de ustedes yo creo que ayer tuvieron examen de mate 101, ¿cómo les fue? Muy bien. Pero ¿estás con Lionel o estás con Aníbal? No sé, un morenito. ¿De lentes? No. Es a la 1. A la 1 estás teniendo mate 101. No, a la buena, sí. No, entonces sí es Aníbal, sí. Entonces si te pareció fácil con Aníbal vas en buen camino. Sí. Porque me ha pasado a veces que, digamos, hay estudiantes que ganan cálculo diferencial pero reprueban mate 101. Pero es por ciertos profesores, pero si sobreviven con Aníbal van a poder sobrevivir en cálculo diferencial sin ningún problema. ¿Verdad que no es importante saber que eso es una diferencia de cubos? Para derivar. No, sí, aquí importa. Porque si no... Pero podría saberlo eso con propiedad distributiva, ¿no? También, sí, o sea, ajá.
si estás haciendo todo y cuando hiciste la propiedad distributiva, ¿hiciste esos cálculos de manera mental o los escribiste? Ah, bueno, no importa, digamos, pero si este problema estás utilizando bien la propiedad distributiva y solo te está tomando un minuto llegar a x al cubo menos 8, perfecto. Yo en cierta forma voy a tener en cuenta de que este problema posiblemente se va a tardar unos 2 o 3 minutos tratando de pensar, bueno, qué es lo que tengo que hacer. Y si uno ya sabe qué es lo que hay que hacer y simplificarlo, se van sin ningún problema. Pero lo que me encanta de esto es la respuesta, 3x al cuadrado. Ahora, lo que sí es que no se sorprendan que para la regla del producto del cociente estos problemas vuelvan a resurgir y algunas personas apliquen de manera mecánica esas reglas y luego les toca, digamos, el ejercicio de simplificar y nunca terminan. Entonces, ahorita les tengo buenas noticias porque vamos a volver a retomar los ejercicios de la ecuación de la recta tangente. Y esto les van a encantar porque, como pudieron ver el día de ayer, lo más difícil para trabajar los problemas de la recta tangente era encontrar la derivada. Entonces, digamos, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Recuérdense, digamos, que una pendiente es y menos f de a partido x menos a. Y de esta forma podemos pensar la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿a qué es igual y? M por xa, o sea, esto es igual a f' por x menos a más f de a. ¿Por qué f'? Ah, porque como estoy preguntando la recta tangente de una curva es la derivada. Entonces esta m, como ya vimos en el día de ayer, esta m es la derivada, si es tangente. Ahora si es secante vamos a necesitar 2 puntos. Pero particularmente en este curso nos van a interesar más las tangentes porque nos van a decir cuáles son las pendientes de esas curvas y sabiendo cuáles son las pendientes de las curvas vamos a poder determinar cuándo la función sube, cuándo la función baja, cuándo la función va a tener un máximo, cuándo va a tener un mínimo. Vamos a poder resolver problemas de optimización. Vamos a poder hacer un montón de cosas con la derivada. Y yo creo que para el día martes vamos a estar viendo algunas aplicaciones de economía. Cómo la derivada nos permite determinar en cuánto aumenta mi costo si aumento mi producción en una unidad. Entonces ahorita vamos a hacer este ejercicio donde vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva. 2x a la 6 menos 3x al cuadrado más 2 en x es igual a 1. Sí, ajá, primero hay que sacar la derivada. Y luego evaluamos la derivada en x es igual a 1 para encontrar la pendiente. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada? Voy a poner y' de x. Y ya. Entonces ahora, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la pendiente? Tengo que ver en qué punto estoy tratando de encontrar la recta tangente. La estoy encontrando en x es igual a 1. Entonces, ¿en dónde tengo que evaluar la derivada? En 1, sí, en 1. Entonces, ¿todo esto a qué es igual? 12 menos 6. Entonces, esto es igual a 6. Entonces, ya casi tengo la ecuación de la recta tangente. Lo único es que me falta saber, digamos, cuál es la coordenada en y de este punto. Entonces, necesito también la coordenada y. O el valor de la ordenada. Entonces, necesito encontrar y de 1, que es igual y de 1. Sí, ajá, miremos, 2 menos 3. Sí, es que hay que tener cuidado porque para encontrar el valor de la coordenada sí se van a la función original. Si quieren encontrar la pendiente se van a la derivada. Entonces ese yo creo que nos queda 1. Entonces aquí, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Miremos, ajá, 1, ajá. ¿Más qué? Más la derivada. Más 6. Ah, porque esto es f de a. Esa es la derivada. El 6 es el f'.
Entonces hay que tener cuidado porque porque lo pueden poner como 6 por x menos 1 más 1. Sí, la m, sí. Entonces digamos, y de 1 es 1, entonces este es el f de a. Y luego el 6 es la pendiente. Y luego la pendiente la tengo que multiplicar por x menos 1. Que vos distribuiste la de arriba. No, lo que pasa es que la escribí en diferente orden, digamos. Generalmente como uno la escribe es f de a más f' por x menos a. Entonces, si digamos, ustedes vieron esta fórmula y pusieron 6 por x menos 1 y hasta el final pusieron más 1, eso también es correcto, porque digamos, esta suma se puede intercambiar de orden y no va a cambiar. ¿Y la A qué es? Ah, el a es del punto donde estás tratando de encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, en este caso, como le estoy encontrando en x es igual a 1, en este caso a es igual a 1. Ajá, a es igual a 1. Generalmente van a ver que les van a decir en x es igual a 1, pero cuando se refieran al punto en específico, el punto en específico es este valor de a. Entonces, esta es una coordenada en x en específico. Y, F1 de A, ¿cuál es bueno, la pendiente otra vez? f de 1 es la coordenada en y de este punto. Es el B. Ajá, en cierta forma se podría pensar como el intercepto. No es necesariamente el intercepto, pero sí es como aproximadamente. Entonces este, digamos, es como este es el intercepto. Este menos, este a de acá 1 es, digamos, bueno, porque como lo estoy haciendo respecto a x es igual a 1, necesito agregar x menos 1. Y luego el f' de a es el f' de 1, es este 6. Entonces aquí, digamos, ya tengo la ecuación de la recta tangente. Ajá, también lo pueden hacer así. Yo creo que si le encuentran también como 5 más 6x, pero es 5 o... Yo creo que si multiplico acá tengo 6x menos 6, yo creo que es menos 5. Ajá, menos 5 más 6x. No es necesario que simplifiquen esto, pero lo pueden simplificar. Y ahorita lo que van a ver es que si evalúan cualquiera de estas en x es igual a 1, les tiene que dar 1 y 1, que es exactamente lo que tengo aquí. Y evaluado en 1 nos tiene que dar 1. Entonces tenemos que pasar tenemos que tocar a la curva y solo tenemos que tocarla de esa manera tangente. Entonces digamos, ¿Dónde está la pendiente? aquí está, esta es la pendiente. Esta es la pendiente. La pendiente es esta, de y' de 1. Y este es el f de a, este es el y1. Entonces, digamos, algo bonito de conocer la recta tangente es que en algún momento vamos a poder analizar en dónde la curva tiene rectas tangentes horizontales. Entonces, lo bonito de este tema es que las rectas tangentes horizontales nos van a poder determinar, digamos, dónde la función va a tener máximos y mínimos. Entonces aquí tenemos nuestra función, una función cualquiera. Entonces aquí, digamos, tenemos esta función. Pendientes de la recta tangente ya podemos encontrar en cualquiera de estos puntos si encontramos la derivada de esta función. Pero hay dos aquí en particular que nos interesan. Este de acá y este otro de acá. Aquí, digamos, en estos puntos, ¿cuál creerían que es el valor de la derivada? Ahí cómo indican los puntos. Es una función cualquiera. Es una función cualquiera, pero me percato que en estos puntos la función tiene un comportamiento muy peculiar. Entonces, digamos, aquí, ¿cuál creerían que es el valor de la derivada en este punto? Voy a decir que ese es el punto A. Digamos, ¿qué pendiente? No, digamos... Sí, es un número bien específico, digamos... Sí, es 0. ¿Por qué es 0? Porque observen aquí que no hay cambio en la pendiente se mantiene horizontal. Y lo mismo acá. Sí.
Sí, es que lo que tienen que ver para ver la derivada no es la coordenada en Y, sino cómo es su pendiente. Ya digamos, si se pasan aquí a otro punto, digamos aquí en este la pendiente sería positiva. No sé cuánto sería, pero sería positiva, mientras que aquí la pendiente sería negativa. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que digamos cómo asociar la idea de tangente horizontal con el valor de una derivada. Entonces digamos, una recta horizontal tiene pendiente 0. Por lo tanto, vamos a tener de que la curva, voy a decir que este es f de x, y es igual a f de x, tiene una tangente horizontal, tiene tangentes horizontales en un punto si f' de a es igual a 0. Entonces esta idea tratemos de preservarla lo mayor posible porque va a ser útil. Identificar tangentes horizontales y luego cómo identificarlas. Vamos a derivar y luego vamos a encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Y con eso vamos a poder encontrar cuándo la función tiene tangentes horizontales. Entonces ahorita vamos a tratar de encontrar todos los puntos donde esta siguiente función tiene tangentes horizontales. Entonces encuentre todos los puntos. Pero yo creo que este es el ejercicio 4. Vamos a poner aquí ejercicio 4. Entonces encuentre todos los puntos sobre la curva. Vamos a decir f de x es igual a 5 tercios por x al cubo menos x a la quinta, en los que la recta tangente es horizontal. Entonces este es un problema con una pequeña dificultad conceptual, pero vamos a ver que no es un problema difícil. Entonces aquí es diferente. Sabemos que cuando tenemos que lidiar con rectas tangentes, en algún momento tenemos que derivar la función. Pero ahora les estoy pidiendo algo diferente. No les estoy pidiendo cuál es la recta tangente en un punto, sino quiero que me encuentren puntos sobre esta curva donde la recta tangente es horizontal. Tiene que dar 0. Sí, pero ¿qué me tiene que dar 0? ¿La función o la derivada? Entonces ahorita lo que vamos a asociar es, bueno, tangente horizontal significa que la derivada es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? 5 tercios por x al cubo menos x a la quinta. Pero ¿a qué es igual la derivada? 5x2 menos 5x4. 15 tercios, acá 5x2 menos 5x4. ¿Por qué se simplificó tanto? Solo porque digamos este 3 que canceló con el 3 del denominador. Y luego tengo que resolver esta ecuación. ¿Y cómo resuelvo esta ecuación? Sí, un factor común, 5x al cuadrado por, y aquí acá nos sobreviaja 1 menos x al cuadrado. Y si quieren todavía lo podemos simplificar un poco más, 1 menos x por 1 más x. Pero igual, sin necesidad de simplificar, aunque no simplificáramos, ¿cuáles creerían que son los valores en x? 0, Sí, 0, 1 y menos 1. Entonces pueden seguir simplificando, pero para propósitos de este problema se mira claramente que menos 1 es la otra solución. Entonces aquí ya prácticamente terminamos. Lo único es que como les estoy pidiendo los puntos, recuerden que los puntos tienen que tener coordenadas en x y coordenadas en y. Pues nos metemos en la de hasta arriba. Ajá, en la de hasta arriba. Entonces, digamos, tenemos que tener esto. Entonces vamos a decir que hay tangentes horizontales en... Bueno, primero encontremos los valores cuando cuando x es igual a 0. Ajá, así este queda 0. Cuando el valor de f cuando x es igual a 1. 5 tercios menos 1. Aquí es igual a este. Sí, 2 tercios. Y lo podemos dejar como 2 tercios. Y luego f menos 1. Este cambia un poquito.
¿Qué nos quedaría? Menos 1. Entonces este nos queda igual a, yo creo que menos 2/3. Entonces ya digamos, después de encontrar la coordenada en y, voy a decir que hay tangentes horizontales en voy a listar todos los puntos, menos 1, menos 2/3, 0,0 y el último sería el 1,2/3. ¿Y por qué son tan importantes estos puntos? Ahorita lo vamos a ver. Estos puntos son importantes porque si digamos en algún momento quiero graficar esta función, van a ver que donde está toda la parte importante de la función va a ser en esos puntos, el menos 1, el 0 y el 1. Entonces ahorita voy a tratar de graficar así rápido, digamos 5/3, x al cubo menos x a la quinta. Entonces observen que es interesante de este problema. Aquí cabal tenemos una tangente horizontal, aquí tenemos una tangente horizontal y luego tenemos esta otra. Y como vamos a ver posteriormente, ya terminando este curso, con solo identificar estos 3 puntos donde la tangente es horizontal, prácticamente vamos a poder hacer esta gráfica. Al final del curso. Sí, pero cuando menos sientan ya vamos a estar graficando estas funciones. Entonces, ajá, son máximos y mínimos y lo que pasa es que ya cuando uno encuentra tangentes horizontales, ya uno encuentra dónde la función es creciente, dónde es decreciente. Entonces lo bonito de esto que ya la gráfica que tienen ahí, que teníamos ahí, como era, yo creo que me estaban mirando, no estaba bajando. Sí. Vamos a poder hacer esta gráfica solo con esta información. Vamos a poner aquí el eje 0,0 y 1. Entonces esto ya es un adelanto, lo que vamos a hacer posteriormente en el curso. Entonces muy bien, continuemos. Ahorita digamos vamos bien con los temas, pero es solo porque, como pueden ver aquí, la dificultad no es tanto algebraica, sino como que entender, digamos, qué sucede con estas funciones. Ahora, aquí hay algo bien bonito. Ahorita vamos a hacer los ejercicios interesantes. Derivación de funciones definidas por tramos. Y esto puede parecer un tema intimidante, pero también van a ver, digamos, que se puede derivar con relativa facilidad. Entonces, cada tramo se deriva utilizando las reglas de derivación conocidas. Entonces vamos a encontrar una derivada de una función muy interesante. Encuentre la derivada de f de x es igual al valor absoluto de x. Entonces, ¿cómo encontramos esta derivada? ¿Pensarían que es 1 o va a ser algo bien extraño? Sí. Entonces, a qué es igual la función valor absoluto? Ajá. Si x es negativo y si x es positivo. Entonces, si quiero derivar esta función, ¿cuál sería su derivada? Si x es negativo, ¿a qué es igual? A menos 1. Y si x es positivo, ¿cuál es la derivada de menos x? ¿Y cuál es la derivada de x? Entonces aquí solo hay un problema. Aquí, como pueden ver, había dicho que esta función sí está definida también para x es igual a 0. Pero con la derivada vamos a tener un pequeño problema. Y el problema va a ser el siguiente. Si graficamos a la función valor absoluto, vamos a tener un pequeño problema. Digamos, ¿qué observan aquí? Aquí como que
Aquí como que va a costar encontrar una pendiente a la recta tangente. Pero vieron qué sucede acá. Aquí tenemos una pendiente de -1 y súbitamente cambiamos a una pendiente de 1. Entonces aquí va a ocurrir algo bien interesante. Ya derivamos a la función, pero lo que vamos a encontrar es que f' de 0 no existe. ¿Por qué? ¿Qué sucede si encuentro el límite de esta función, de la función derivada, cuando me acerco por 0 a la izquierda? ¿Y qué sucede con el límite de esta función cuando me acerco a 0 por la derecha? Aquí tiende a 1. No miremos, 0 menos es que no es la función original, es la derivada. Entonces, si me estoy acercando por la izquierda, -1. ¿Y qué sucede a la derecha? -1. Por la derecha, que es +1. Pero ¿y en qué momento te preguntaron si lo del cero? Lo que pasa es que eso es el único problema que hay con las derivadas de funciones por tramos, de que... ¿Y cómo sabes que cero no existe? porque ya vieron estos límites laterales no existen. Pero ¿por qué deberías probarlo con cero? O sea, Porque es donde la función está cambiando, estamos pasando de una regla a otra. Entonces, el único inconveniente que van a tener las funciones por tramos para sus derivadas es en los puntos donde están cambiando. Entonces, en algún momento vamos a tener que ver límites laterales de esta función derivada para encontrar si la derivada existe o no. Entonces, digamos, la derivada la encontramos fácilmente, es esta función -1 y luego 1, es como una función signo, pero esta derivada no va a existir porque esta función tiene un pico o esquina en x es igual a 0. Entonces aquí, digamos, es otra vez, digamos, como nos pasaba con continuidad. Si les preguntaba, bueno, ¿es esta función continua en x es igual a 1, x es igual a 2? Si ese 1 o 2 resultaba que era el punto donde estábamos cambiando de reglas, teníamos que hacer por oficio límites laterales y ver si coinciden. Entonces lo mismo vamos a tener que hacer con las funciones derivadas, pero entonces solo quiero indicar, digamos, cómo esto lo podemos expresar de una manera un poco más general. Y ahorita, digamos, la mayoría de veces una función va a tener su derivada, vamos a poder encontrar su pendiente de la recta tangente, pero hay 3 casos donde la función no tiene derivada o no es derivable. Entonces aquí tengo una pequeña definición. Una función es derivable en x es igual a si f' de a existe. Entonces aquí tengamos un pequeño cuidado. Entonces, digamos, ¿cuándo no va a ser una función derivable? Tenemos 3 casos. Casos en los que una función no es derivable. Entonces, por ejemplo, el primer caso que tenemos, que digamos, tiene un poco de sentido, es ¿qué sucede si nuestra función tiene discontinuidades? Si nuestra función tiene discontinuidades, vamos a poder encontrar aquí una pendiente. Desafortunadamente no, porque la idea es que, digamos, en la pendiente nos tenemos que acercar al mismo valor tanto a la derecha como a la izquierda. Y el hecho de que la función no sea continua ya no me permite hacer, digamos, evaluar el límite de g de x más h menos g de x. Entonces, si la función no es continua, no puedo calcular la derivada. Entonces, con discontinuidades no hay derivada. Aquí sí, porque digamos la función es continua y puedo encontrar estas pendientes. Pero hay otros casos todavía más rebuscados donde una función no es derivable, y uno de ellos es, digamos, como el problema valor absoluto, o como este otro, digamos, tenemos aquí una pendiente negativa y súbitamente, así que súbitamente
tenemos una pendiente positiva. Entonces, digamos, aquí como pueden ver, no hubo un cambio suave de negativo a positivo, sino que negativo acá y... Ajá, es lo que pasa con el valor absoluto. Entonces aquí, digamos, no hay una recta tangente, porque una tiene pendiente positiva y otra negativa. Entonces, si tienen picos o esquinas, no van a poder tener funciones diferenciales, ¿sí? El valor absoluto de cero, sí, pero la derivada del valor absoluto en cero no va a existir. Entonces eso es bien interesante, porque aquí en esta función vamos a poder encontrar este valor, pero no vamos a poder encontrar la derivada en este valor. Entonces, digamos, funciones como estas no van a tener derivadas en todos estos picos. El último caso, y este es el más rebuscado de todos, que es en su momento vamos a ver un ejemplo, es, digamos, hay unas funciones que tienen cambios bien dramáticos. Entonces, digamos, aquí estoy trazando una que parece asíntota vertical, pero lo que pasa es que esta función, digamos, tiene este comportamiento y luego tiene este otro. Entonces, ese es un caso que le vamos a tener que dar más seguimiento, tangente vertical. Y el día de hoy vamos a tratar de ver, aunque sea un problema de una tangente vertical, digamos, con la función raíz cúbica. Ahí estamos. Entonces, todos estos son casos donde no va a existir la derivada de una función. Es que ese es bien difícil, digamos, a ver. Entonces, ahorita voy a tratar de hacer para la tangente vertical un ejemplo como la función raíz cúbica. Entonces, digamos, tenemos la función raíz cúbica. Este es un x a la 1/3. ¿Cuál es el dominio de esta función raíz cúbica? Mejor todavía, porque hasta te acepta negativos. Entonces esta acepta también negativos. Menos 8, su raíz cúbica es menos 2. Entonces ahí también qué es lo interesante de esta función raíz cúbica. ¿Qué sucede si calculo la derivada de esta función? ¿A qué es igual esta derivada? Ajá. Pero ¿qué sucede ahora? Este menos 2/3 en realidad está en el denominador. Entonces el dominio de la función son todos los reales, pero ¿cuál es el dominio de la función derivada? Entonces se define esta función en cero. Entonces aquí, a pesar de que esta función siempre es continua, el dominio de su derivada es solo de menos infinito a cero y de cero a infinito. Entonces aquí la derivada f' de 0 no existe, aunque f de 0 exista. Entonces aquí f de 0 es igual a 0, pero f' de 0 no existe. ¿Y por qué se debe esto? Es porque la gráfica de la función raíz cúbica es bastante similar a esta que tengo acá. Entonces, si se recuerdan de la gráfica de la raíz cúbica, tenemos como que una como raíz cuadrada acá y una menos raíz cuadrada acá. Entonces, suave. Ajá. Sí, hay que ver el dominio de la derivada. Exactamente eso, hay que ver el dominio de la derivada. Porque, bueno, gráficamente, si uno tiene un buen ojo y una gráfica bien hecha, uno puede decir, a ver, aquí como que hay una tangente vertical, que en realidad es como una asíntota vertical en la derivada, pero este cuesta verlo. Pero incluso, digamos, aunque ponga este en desmos, pongámoslo un poquito en desmos, se mira un poco. Sí, vieron, aquí qué cambio más dramático hay en esta curva. Vamos a quitar todos estos. Incluso quitemos el eje X. No, quitemos el eje Y. Ahí está. Si quito el eje Y, esto se mira mejor. Entonces, observen qué pasa. Prácticamente la gráfica de esta curva se vuelve vertical bastante cerca de cero. Entonces ahí tenemos que, por así decir, una derivada infinita.
Entonces es un bonito problema, es conceptualmente diferente a lo que hemos estado haciendo. Entonces por eso es que la gráfica de esta función les queda como que le hubieran dado un doblez bastante brusco. Un pico. Este no es tanto pico, sino como que alguien se cayó y después siguió caminando. Entonces aquí estaba caminando esta pobre persona, se cayó desde un segundo nivel así súbitamente y luego siguió bajando. Sí. Es que todo esto, digamos, los temas matemáticos se pueden entender un poco mejor si uno tiene unas analogías. Digamos, en multivariable, ahí sí que las analogías no faltan. Entonces, digamos, aquí derivada infinita, una caída repentina. Pero es que si no, uno no asocia estos conceptos. Entonces aquí, digamos, incluso pueden ver cuál es el problema cuando no hay derivadas, cuando se caen así repentinamente. Aquí se cayeron, aquí también como que en un momento iban cayéndose y empezaron a subir. Y aquí, bueno, aquí si seguimos esta dirección como que los aventaron, ajá. Entonces los aventaron súbitamente y después siguieron caminando. Sí, un jalón, sí. Sí, de hecho a esta función le pegamos un jalón. Pero entonces derivada infinita es cuando no existe. Ajá, cuando no existe, sí. Bueno, cuando no existe. O, digamos, derivada no existe, también puede pasar porque hay aquí una esquina. Entonces, una esquina es, digamos, que están manejando en el carro y así decidieron de la nada pasar de primera a reversa, sin ni siquiera haber frenado. Entonces, solo hagamos unos cuantos ejercicios más y podemos terminar porque ya hemos hecho un montón el día de hoy. Entonces, aquí tengo una función que tiene 3 pedazos. Pero creo que prefieren este problema encontrar la derivada de la raíz cuadrada de... Sí, o de x más 1. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a derivar esta función? Y ahorita para hacer este problema lo más rápido posible, eh, quitémosle de un solo a la función la regla para 0 y 1, porque entonces así no vamos a tener que verificar picos en 0 y picos en 1. Porque eso es lo que haría largo este problema, que digamos, ahorita tenemos esta gran función, tenemos 3 reglas aparte, ¿cómo la derivaríamos? Estamos derivando pedazo por pedazo y conservando la regla. Si en algún momento tenemos alguna igualdad, pues la igualdad la verificamos luego si... ¿Cómo sabemos si hay igualdad? Bueno, es que había igualdad cuando tenía este signo de menor o igual que... No, sí. Ok. Ahora con la derivada tendrías que ver el límite por la izquierda de la derivada y el límite por la derecha y ver si coinciden. Entonces, digamos, aquí tengo que la derivada de esta función literalmente la puedo encontrar si derivo cada una de estas uno por uno. Más 2. Ahí el dominio sigue siendo igual. Puede que el dominio de la derivada se pierdan algunos números. Aquí afortunadamente se va a mantener igual porque ya excluí estos ceros. 4x al cubo menos 6x y luego cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x más 3. Ajá. Y lo único es que tengo que escribir la regla. Entonces esto es para cuando x es menor que 0. Cuando Eso es igual a decir 1 partido 2 raíces de x. 1 por 1 medio por la raíz de x. Y eso también es una respuesta correcta.
Entonces aquí van a ver algo bien interesante con este problema. Por ejemplo, si encuentran la derivada por la izquierda les da 2, mientras que la derivada por la derecha de 0 les da 0. Entonces pueden ver que este es un problema en el que vamos a tener una esquina en x es igual a 0. Y lo mismo, digamos, pueden hacer con 1 acá. Ahora, esto es una notación bien interesante que estoy trabajando. Es una notación resumida. O sea, tendría que haber escrito el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, f' de x es igual a 2. Pero con esta notación, digamos, puedo ver más rápido que esto que pasa acá. Ajá, sí. Ajá, es que la idea es cabal, digamos, que esto solo quiero verlo, digamos, de una manera rápida, sin utilizar la notación de límites, o utilizándola lo menor posible. A la izquierda de 1, ¿cuál creerían que es el valor de la derivada? 4 menos 6 menos 2. Y luego a la derecha, 1/2. Entonces van a ver que con este problema es bien curioso. Aunque hubiera tenido aquí igualdades y el dominio de esta función son todos, bueno, aquí sí son todos los reales. Esta siempre... sí, ahorita ya agregué las igualdades, por eso solo porque quería ver, digamos, primero mirémonos, concentrémonos en los pedacitos y luego miremos si hay esquinas o no. Entonces todos estos hay esquinas, pero lo curioso acá es que el dominio de la derivada no son todos los reales, sino este sí es solo de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y como... porque aquí hay esquinas. 0 por la izquierda y 0 por la derecha te dan diferentes valores. Antes no se incluyen. No se incluyen. Ajá. Sí, bueno, pero es que vieron que aunque incluya igual, ajá, esta derivada va a seguir teniendo esquinas. Porque ya viste qué pasó con el valor de la derivada por la izquierda y el valor de la derivada por la derecha de 0. Son valores diferentes. Y también por uno por la izquierda y uno por la derecha. Entonces, yo creo que podemos salir temprano hoy. Había un problema más que quería hacer, pero creo que estas funciones por pedazos ahorita pues tienen un poco... Bueno, derivarlas es fácil, lo único difícil es los picos, sí, los picos, sí. Sí, porque este era el último que quería hacer. ¿Verdad? Pero este es otro, que es fácil de derivar esta, pero luego, digamos, si quieres ver los picos... Pero entonces sí existe la derivada. No, ¿Para qué no? no, ni en 0 ni en 1. Para los demás valores sí. Bueno, entonces usted dice que en 0 y en 1 no hay derivada. Ajá, en 0 y en 1 no hay derivada. Entonces pondríamos así, f' de 0 y f' de 1 no existen. Bueno, entonces gracias. Pueden venir más tarde por si tienen algunas preguntas. A las 2:30 voy a estar acá. Sí, por supuesto, dale. Sí, son como 6 páginas. Es que estas están en blanco. No, pues solo son 5, no, son 5, pero igual. Sí, de aquí están. Más o menos ordenadas. ¿Y esa ya no la usas tampoco? ¿Cuál? Estas sí, pero estas igual las tengo en mi U. Va. Gracias. De nada. Uy. Viene volando. Y aquí, digamos, está Juan Pablo Palacio. Por eso ya se fue. Ya. No, pero sí se las quedó.
cuál es tu nombre? Eric. Eric Bernal Ramírez. Ah, tienen cierto parecido con mis dedos. Tienen cierto parecido. No. Ya después les voy a poder distinguirlos bien. Ahí, ¿cómo te fue con los problemas de las inversas de Waterheim? Lo voy a poner. Sí, sí, la raíz cuadrada, sí está incorrecto, pues se tiene que quedar un x al cuadrado. O el de ese que empieza que es x más algo partido x más algo. Puede que sea correcta, pero igual vas a tener que volver a hacer el álgebra. De nada. Ah, ya se han entregado más actividades y tal. Sí, estoy entregando pronto. Qué bien. Sí, el DH es un poco tedioso, pero es lo que pasa es que sí es necesario que entiendan qué hay detrás de una derivada, no solo es una operación curiosa. La tangente. Sí, de la recta tangente, sí. Porque ese problema suena fácil, pero es difícil, o sea, no por varios tiempos las personas estuvieron calculando rectas tangentes de forma mucho más complicada que la que estamos tratando nosotros, utilizando geometría. ¿Cómo salimos? Ustedes están con Aníbal. Si les va bien en el parcial de Mate 101 con Aníbal, yo creo que también les va a ir bien en cálculo diferencial. Es diferente algo que está sentado de arriba. No, lo que pasa es que, digamos, Aníbal, su nivel de dificultad es mayor que otros profesores. Lo hemos ido emparejando. A un profesor le tuve que cambiar su examen parcial. No, ahí la señora ahí no puede hacer todos los parciales, sino cuando termino. Pero digamos, Aníbal sí. Estaba largo, pero no. Y no solo es eso, sino que también, digamos, yo me di cuenta de que, digamos, los sentó, les dio lugares para sentarse y todo. Mientras que otros profesores así son más largos. Pero es que ahí, digamos, tengan cuidado con eso de los Kahoot, porque pueden sentir el curso bien fácil. Yo creo que los que están llevando la clase más de 101 como el profesor de los Kahoot, posiblemente puede que les vaya mal en este parcial.
si lo ganan con Aníbal con 61, eso va a tener más peso, digamos, que sacar 90 con el de Cajut. Incluso ni siquiera se va a reflejar en su registro académico, porque eso les pasa, no pasa. O sea, cuando vos ibas Entonces ahí van a ver que en cierta forma ya estudiaron para el parcial de cálculo diferencial, puedan llevar el parcial con Aníbal, porque ahora digamos ya pueden hacer esos problemas de límite, cara a cara, factorizar, el cubo perfecto. ¿Parcial va a ser lunes o viernes? Viernes. Ah, no, perdón, lunes. Sí, lunes. Y va a haber parcial de simulacro el otro lunes, este lunes a las 2:30, sí. y ese cuenta como quiz, ¿verdad? Es quiz, incluso va a tener ahí unos puntos extras porque si van a hacer un montón de problemas. ¿Puntos extra para el parcial? Para el corto, pero igual digamos es para la clase. O sea, igual eso vale la pena. El corto de lunes es como... Tiempo, entonces, nosotros nos tenemos laboratorio a las 2:30, tenemos que venir desde las 2:30. O sea, ya no Pues- nos podemos quedar en la 1. Pueden llegar al de la 1, pero es más, tal vez es más recomendable que vayan al de las 2:30 para que, digamos, su parcial de simulacro se califique más rápido. Porque, digamos, que los calificaría el Daniel, no Álvaro. Entonces, para el lunes no hay hoja de laboratorio ni nada. Les vamos a dar una, pero la van a entregar hasta el martes 19 de enero, después del parcial, porque ese laboratorio sí va a ser gigantesco. El que ahorita les va a venir es largo, porque va a ser casi que un laboratorio de repaso. Sí, la entrega va a ser cada día. Tiene todo para el lunes, más que el lunes. Sí, todo. Entonces el laboratorio se los vamos a mandar ahorita el fin de semana para que empiecen a trabajar problemas, a practicar un poco. Ahí claramente va a estar la fecha de entrega del laboratorio. Luego, este lunes a las 2:30 tienen el parcial de simulacro y luego el otro lunes, el lunes 15 a las 2:30 tienen el examen parcial. Lunes 15 a las 2:30. Sí, 15 a las 2:30. Ya es definitivo, ya se acabó la votación. Sí, ya se acabó la votación, sí. Pero el 75% votó por... Uy, no.